Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este día vamos a hablar un poco sobre la diversidad lingüística en México. Vamos a retomar muy rapidito. Estamos en la asignatura de lengua materna, segundo grado, y pues me da mucho gusto saludarlos, aunque sea ahorita pues por mi voz. Espero ya pronto poder grabarme explicándoles un tema. Vamos a avanzar rapidito para no tardarnos tanto. Vamos a retomar temas que hemos estado viendo anteriormente sobre la diversidad lingüística en México en otras actividades. Bueno, empecemos que en México el idioma oficial es el español. Sin embargo, en nuestro país existen regiones donde hablan lenguas indígenas. Las lenguas indígenas son las lenguas, el idioma que se habla en son las lenguas que habla cierto grupo de personas en algunos lugares, no es como en todos lados. Entonces, pues como todo México habla español, ese es el idioma oficial, pero aún existen pequeños pueblos, pequeñas comunidades donde además del español o en vez del español hablan otra lengua que es una lengua que nosotros no conocemos. Estas mismas enriquecen nuestro lenguaje y fortalecen nuestras raíces étnicas, así como la diversidad lingüística y cultural. Eso quiere decir que estas lenguas, no por ser diferentes, no sean funcionales, sino al contrario, aportan mucho a nuestro lenguaje español. Muchas de las palabras de origen indígena se transformaron después en palabras que nosotros seguimos usando actualmente. Tenemos diferentes lenguas indígenas. Muchas de estas se hablan en estados como Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, el Estado de México, Quintana Roo. Y un ejemplo de estas lenguas son, por ejemplo, el náhuatl, el mixteco, el maya, el huichol, el zapoteco, el purépecha. Entonces, pues nosotros hemos estado repasando un poquito de estas, sobre todo el purépecha, que lo vimos en la historia de Janitzio con Erandi. Y tenemos también el náhuatl, que lo hemos visto en algunas otras actividades que hemos estado llevando a cabo. Entonces, continuando. Vamos a ver un poco sobre la escritura convencional, que es lo que trabajamos recientemente. En el español se emplean muchas palabras de origen indígena, como son en los siguientes ejemplos. Vamos a ver si podemos tratar de adivinar sobre qué palabras se está tratando aquí, porque así como las vemos aquí al principio escritas, como que no nos damos una buena idea, ¿verdad? Pero ya pronunciándolas a lo mejor ya nos da un parecido. Por ejemplo, chocolate suena muy parecido a chocolate. Aguacatl suena como aguacate. Coyotl suena como coyote. Mecatl es igual que mecate. Tzictli es chicle. Tomatl es tomate. Nopali es nopal. Y moli es mole. Entonces, con esto nosotros podemos darnos cuenta que las palabras que utilizamos hoy en día como chocolate en realidad provienen de lenguas indígenas, como en este caso es el náhuatl. Los náhuatls empezaron pronunciando esto y con el tiempo, con el uso y la integración del idioma español en México, se transforma en chocolate, que es esta imagen que vemos aquí, y así es como lo conocemos en la actualidad. Entonces, ya que retomamos eso y que estuvimos viendo estos temas anteriormente y que estuvieron trabajándolos en casita, vamos a hablar de otras cosas además de las lenguas indígenas. Además de las lenguas indígenas, existen otras lenguas que también influyen en nuestro idioma. Un ejemplo de esto es el idioma inglés o el idioma francés. El idioma inglés, como sabemos, lo podemos escuchar comúnmente en países como Estados Unidos, y el francés, pues como su nombre lo dice, en Francia. Vamos a hacer aquí una tablita comparativa sobre cómo es que sí suenan muy parecidas estas palabras en el español a algunas en otras, como por ejemplo lo es las lenguas indígenas náhuatl y maya, o el inglés o el francés.
Entonces, por ejemplo, tenemos maíz, que en náhuatl sería centli, en maya ixim, en inglés corn y en francés maíz. Entonces, podemos ver que en el español y en el francés son muy similares. Caña de azúcar tenemos acatl, tenemos sacap, sugarcane y cane de sucre. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, una similitud ya con sugarcane y cane azúcar. Después tenemos cueva, que en náhuatl es ostok, en maya es actun, en inglés es cave y en francés es grotte. Y luego por último tenemos hijo, que en náhuatl es cone, en maya es pal, en inglés es son y en francés es fils. Entonces, esos son algunos ejemplos que podemos ver. En algunas, pues sí son muy parecidas. Por ejemplo, aquí en inglés cave y cueva. Aquí el ejemplo de maíz en español y en francés. Algunas como que tienen palabras parecidas, pero no son las mismas. Entonces podemos ver que sí hay una influencia de otros idiomas, además de las lenguas indígenas en nuestro idioma. De hecho, hoy en día utilizamos palabras que provienen, por ejemplo, del inglés todo el tiempo. Tal es el caso, por ejemplo, de WhatsApp. Es una palabra que proviene del inglés. Facebook también. Messenger, YouTube. Todas estas palabras provienen del inglés y sin embargo nosotros en español los adoptamos y las seguimos utilizando día a día como si ya fueran parte del español, cuando en realidad tienen un origen en el idioma inglés. Entonces, vamos a empezar con la primera actividad. Para esta primera actividad pide que organices las siguientes palabras según el idioma que tienen origen. Entonces, nosotros vamos a sacar nuestro cuaderno de español, el azul, y vamos a organizar estas palabras que están aquí según de donde provengan. Por ejemplo, sándwich proviene del inglés. Entonces, en esta parte de aquí de nuestra tablita, vamos a escribir aquí sándwich en la fila del inglés. Pero luego tenemos otra por acá que es croissant. Entonces, esa es una palabra que proviene del idioma francés. Esta de aquí la vamos a ubicar en la fila o en la columna del idioma francés. Vamos a tratar de acomodar todas estas palabras en la columna que les corresponde. Podemos pausar un momento el video para que hagan esta actividad y una vez que terminen podemos continuar con la segunda. Entonces les voy a dar un tiempito, pongan pausa y ya que la terminen, continuamos. Bueno, continuando ya con la segunda actividad y la última, vamos a trabajar ahora con las palabras directamente del español al inglés. Vamos en esta actividad, que es la número 2, a unir con una línea la traducción en español o inglés de las siguientes palabras. Entonces, en esta columna tenemos palabras en español y en esta otra columna, tenemos palabras en inglés. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir estas palabras en nuestro cuaderno y después vamos con una línea a unirla con su traducción. Por ejemplo, astronauta la vamos a unir con astronaut. Saturno sería, por ejemplo, Saturn. Sol, por ejemplo, es sun. Y así van a ir ustedes completando toda la tabla hasta tener ya todas las palabras unidas. Recuerden, tienen el tiempo para hacerlo. Espero que haya quedado un poquito más claro sobre lo que hemos estado hablando. La finalidad de este proyecto es que ustedes conozcan un poquito más sobre el español, sobre qué otras palabras de otras lenguas, de otros idiomas, también provienen del español. Bueno, pues yo hasta aquí me despido. Y pues nos seguiremos comunicando por este medio, por otros, para demás actividades. Muchas gracias chicos y nos vemos.